Bien. ¿Veo alguna cara conocida? Pato, ¿cómo andamos? Hola Maite, Gabriel ¿cómo estás? también, bueno. Carlos, Cuenca, hola, ¿cómo les va? Qué gusto verlos. Bueno, no sé si esperamos un ratito más o ya comenzamos. Somos 78, no sé si María está por ahí. María Galdiano, si está. Estoy, Maite. Lo que pasa es que silencié el micrófono y Sí, ¿cómo el estás, video. María? ¿Comenzamos nomás? Yo ya inicié la grabación por las dudas, pero después, bueno, reduzco si hace falta cortar Sí, algo. Pero me bien, parece bueno, el número, comenzamos. sí. Dale, gracias. Bueno, hoy estamos iniciando entonces el desarrollo de la asignatura Enseñanza en la Educación Superior. El equipo docente está constituido por 4 profesores de la Facultad de Humanidades de la UNE, quien les habla, la profesora responsable, María Teresa Alcalá, y me acompañan la especialista Mara Moreira, la especialista Marlene Quintana y el especialista Marcelo Alegre. A ellos ahora también van a saludar. Después de que ellos se presenten, voy a comentar el programa, el tipo de producciones que vamos a ir pidiéndoles, la hoja de ruta de la materia, inmediatamente los colegas van a hacer una referencia, van a referenciar las clases que ustedes describieron y subieron a los muros de cada comisión, para luego hacer una breve referencia conceptual teórica acerca de la enseñanza en el ámbito de la educación superior y particularmente la buena enseñanza, para posteriormente dedicar un tiempo a qué es una entrevista, cómo hacer una entrevista, porque eso es parte de sustantiva, digamos, de una de las actividades que proponemos para todo el desarrollo de la materia. Así que bueno, sin más, Mara, ¿querés comenzar ahí que te estoy viendo enfrente? Sí, nuevamente buenas tardes a todos. Mi nombre es Mara Moreira, soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Estoy trabajando actualmente en la Cátedra de Tecnología Educativa como auxiliar y bueno, en esta oportunidad los voy a estar acompañando en esta propuesta de formación y realmente es un gusto para mí y un privilegio poder acompañarlos a todos. Marlene, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Soy profesora en Ciencias de la Educación también y especialista en Didáctica y Currículum. Comparto el trabajo de cátedra con Maite en Didáctica 1, de los profesorados de Historia, Letras, Filosofía y también de Ciencias de la Educación. Y bueno, es una experiencia distinta ahora la especialización, así que a disposición para lo que necesiten. Desde la Comisión 3 estoy para acompañarlos. Marcelo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mi nombre es Marcelo Alegre. En esta oportunidad voy a estar acompañando a la Comisión 1. La verdad que es un gusto poder estar en esta oportunidad acompañando a todos ustedes, acompañando al equipo docente acá que me invitó. Y bueno, actualmente estoy trabajando en la Facultad de Humanidades, en la cátedra soy profe adjunto de la Cátedra de Seminarios de Competencias Pedagógico-Didácticas del Departamento de Ciencia y la Información, y en la Cátedra de Evaluación en el Departamento de Ciencia y la Educación. Soy profe y licenciado en Ciencia y la Educación, y especialista en Educación Superior también, así que bueno, vamos a estar transitando todos juntos un trayecto bastante interesante. La verdad que aquí todos somos algo, pero a la vez seguimos estudiando. Bueno, vamos entonces, voy a compartir pantalla. María, por favor, habilítame compartir pantalla.
con el programa. Ay, espero que María esté ahí. Me olvidé de decirle. Ustedes ya estuvieron viendo el programa, ¿no es cierto? Se supone Ahí que está, poder perfecto. faltar. Gracias María. Bueno, ahí lo ven. Yo no voy a leer el programa, ¿no? Tienes una extensión de 6 páginas. Esto, por supuesto, espero que ustedes ya lo hayan hecho, y si no lo hicieron, especialmente lo recomiendo, porque el programa siempre es un mapa, una guía, una brújula que va indicando el camino a recorrer en un proceso de formación. Además, y como lo vamos a ver en esta materia, contiene los elementos claves de una propuesta didáctica. Bueno, obviamente, el eje de la materia son los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la formación profesional en el nivel superior. Eso hace que la enseñanza del nivel superior tenga una especificidad, tenga características diferenciadas de lo que es la enseñanza en general para otros niveles del sistema educativo. Fundamentalmente, como estamos expresando acá, esa especificidad tiene que ver con que nosotros estamos formando a futuros profesionales, formamos para el ejercicio en prácticas profesionales. Y esto hace que tanto las instituciones como las prácticas que desarrollamos tengan rasgos propios. Respecto de los objetivos, bueno, nosotros nos proponemos que ustedes, a partir de toda la propuesta de actividades, puedan lograr comprender la complejidad de la enseñanza como una actividad fundamental de la práctica docente y una actividad con alto compromiso social, político y ético en relación con los aprendizajes de los estudiantes. Trataremos de que ustedes puedan identificar cuáles son los supuestos, esas concepciones que explican las modalidades de intervención docente, desde que planificamos, cuándo interactuamos con los alumnos y cuándo evaluamos. Esto nos va a llevar a poder desarrollar el siguiente objetivo, que es reflexionar sobre las concepciones que cada uno tiene acerca de enseñar, aprender, de qué es el conocimiento y la función social de la educación. Esto, a su vez, otra vez relacionado con el siguiente objetivo, les va a permitir a ustedes resignificar teorías personales acerca de cómo se construye la clase. Y esperamos que puedan iniciar el desarrollo de competencias para elaborar propuestas de enseñanzas fundamentadas, es decir, en las que ustedes identifiquen y puedan argumentar, explicar por qué proponen lo que proponen y pretenden trabajar como lo pretendan hacer, con determinadas estrategias y uso de determinados recursos. Todo ello tratando de superar las típicas clases centradas en el discurso del profesor y que promueven la reproducción de información en los estudiantes. Esto también va a permitir que ustedes elaboren conocimiento que les permita juzgar la adecuación de estrategias de enseñanza en relación con los propósitos educativos y los contextos particulares en que esas estrategias se ponen en juego. Los contenidos se organizan en 3 ejes. El primero, que ya empezamos hoy, en realidad ya empezaron ustedes con la actividad previa, a trabajar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Entonces acá vamos a trabajar los procesos de enseñanza y lo que hace al aprendizaje en el nivel superior. La bibliografía obligatoria de profundización. El segundo eje se centra en la clase y en la cuestión metodológica acerca de cómo enseñar. Acá vamos a trabajar, bueno, cómo se hace el análisis didáctico de la clase, qué estructura una clase, qué lógicas la explican. Y vamos a trabajar diversas estrategias en relación con
el tipo de contenidos que se enseña, para qué campo profesional se forma en los estudiantes universitarios y de nivel superior actuales. También los procesos de evaluación orientados a la promoción del pensamiento autónomo, complejo, la metacognición, el trabajo cooperativo y colaborativo en los espacios de aprendizaje y de desempeño profesional. El tercer eje es la elaboración de propuestas de enseñanza. Aquí, concretamente, se trata de saber primero qué es un programa, una planificación, y luego cómo se lo hace, cómo se programa. ¿Cuáles son los componentes de un programa? Vamos a trabajar esos componentes y cuáles son los niveles de planificación que existen en el nivel superior. Bueno, en cuanto a las estrategias metodológicas, explicamos en el programa cuáles son los criterios para seleccionar, nuestra preocupación por articular teoría y práctica, para desarrollar procesos de metacognición y pensamiento autónomo en los estudiantes, que reflexionen acerca de sus propias concepciones, que puedan interactuar grupalmente, y todo esto integrando las actividades, integran las dimensiones cognitiva, procesual, afectiva y ética. Bueno, para la evaluación también explicamos los criterios, y estos criterios que figuran acá, que dicen los criterios de evaluación de los aprendizajes son los siguientes. Bueno, con estos criterios van a ser evaluadas todas las producciones que ustedes hagan, que integren aspectos teóricos y prácticos, que evidencien elaboración personal y críticas de ideas, análisis, interpretaciones, que en una de las producciones que le vamos a pedir, que es elaborar una unidad didáctica, haya coherencia y pertinencia, precisión en el uso de conceptualizaciones e ideas básicas, que evidencien lecturas y que haya, por supuesto, una adecuada expresión escrita acorde a un nivel de posgrado universitario. En este sentido, yo pido especial cuidado en las presentaciones de los trabajos. Y los digo con más, ya tengo como 15, 20 años de experiencia en el posgrado, y lo que se critica a los alumnos de secundaria vale lo mismo para nuestros profesionales que cursan carreras de posgrado. Pareciera que escribir bien es cosa solo de los profesores de lengua o de las maestras y maestros. No es así. Forma y contenido es fundamental. Si usted, por más interesante contenido que ustedes expongan, por más pertinente idea disciplinar que desarrollen, si escriben mal, está mal. Forma y contenido van de la mano. Entonces, le digo porque a mí me dicen por ahí, ay, Maite, yo soy odontólogo, yo soy ingeniera. Ah, sí, ¿y? ¿Sos un profesional que estás inhabilitado, inhabilitada para escribir y desarrollar ideas? Bueno, yo supongo que con estas exigencias ustedes ya se habrán encontrado en esta carrera. Bueno, paso entonces, dejo de compartir pantalla del programa y paso a compartir pantalla de nuestra hoja de ruta. Entonces, esta materia tiene una duración en tiempo de 7 semanas. Les aclaro que no hemos considerado las vacaciones. Claro que si ustedes quieren leer y hacer cosas, bienvenido sea. La materia se inicia hoy y finaliza el 8 de septiembre 2020, por supuesto. Acá están enunciados, sintetizados las 3 unidades que yo estuve mencionando, y acá vamos entonces con el recorrido, nuestro mapa de trabajo. Ustedes ya han iniciado la actividad preliminar, y hoy estamos, bueno, en esta primera semana, del 8 al 12 de julio, estamos trabajando con la presentación del equipo docente y de la propuesta didáctica, con esta clase sincrónica. Van a tener que leer la primera parte de la clase 1, leer después también una entrevista a una buena profesora de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
para participar en un foro de discusión, que ya se les va a indicar cuándo, qué piensan acerca de la docencia en la educación superior. Vamos a necesitar que en el receso invernal hagan algunas lecturas, que son las que se están planteando ahí. Lecturas de Ken Bain, tanto del texto señero de este autor, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, como un artículo que apareció en una revista educativa de la Argentina, que se denomina ¿Qué es la buena enseñanza? Bueno, estos dos textos más la entrevista es lo que ustedes tienen como primera tarea de lectura. Vamos a explicar hoy cómo se hace la entrevista a un buen docente y cómo se le tienen que plantearla y registrarla. La próxima clase va a ser entre el 27 y el 31 de julio, después de las vacaciones. Acá le pedimos, en esta semana van a avanzar con la lectura de la segunda parte de la clase 1, esto está en el aula virtual, y aquí van a participar en un foro, siempre con argumentaciones basadas en lecturas, acerca de concepciones de conocimiento a partir de dos fragmentos de Borges y Cortázar. La pregunta sobre la que vamos a discutir en el foro es: ¿qué perspectivas de conocimiento ilustran los fragmentos seleccionados de cada uno de estos autores? Estos fragmentos están en la clase 1. Para discutir y participar tienen que leer un texto de mi autoría, El conocimiento del profesor y enfoques didácticos, y un texto de una especialista mexicana, Frida Díaz Barriga Arceo, Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. La semana que sigue va del 3 al 9 de agosto. Acá ya nos adentramos en las cuestiones más claves de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y especialmente del aprendizaje humano. Vamos a tener también el 7 de agosto una clase sincrónica, y vamos a pedirles a ustedes que busquen en reportes de investigación o entrevistas o documentales, o sea, que busquen en internet lo que encuentren acerca de aprender una profesión hoy, en nuestro mundo contemporáneo, inclusive en pandemia. Hoy yo estuve haciendo un rastreo en internet y ya hay cosas interesantísimas que en diversas universidades e instituciones de nivel superior en el mundo están haciendo y generando conocimiento de enseñar y aprender de manera remota en etapa de pandemia, por ejemplo. Se van a compartir en una wiki los resultados de esta búsqueda, y como actividad individual la lectura de los textos que están acá a la derecha, de Hernández Pino, Aprendizaje, Competencia y Rendimiento Académico en la Educación Superior, y de Ricardo Vaquero y Margarita Limón Luque, el capítulo sexto de Introducción a la Psicología del Aprendizaje Escolar, en que justamente se están abordando las teorías, podemos decir, más actualizadas, acerca del papel de los contextos para la formación en prácticas profesionales. En realidad ellos hablan del aprendizaje en general, pero la mayoría de las investigaciones justamente tienen que ver con las prácticas profesionales en distintos ámbitos. Bueno, seguimos del 10 al 16 de agosto, vamos a ver entonces la temática del análisis didáctico de una clase y las estrategias de enseñanza. Para el 14 de agosto tenemos previsto una clase sincrónica sobre esta cuestión, para identificar momentos de la clase, qué es una estructura didáctica, qué es la arquitectura didáctica. Y acá les vamos a pedir que ustedes vuelvan a recuperar este relato que subieron al muro como actividad inicial. Van a tener que leer la primera y segunda parte de la clase 2, que va a estar oportunamente subida al aula, y un texto de Gloria Edelstein, reconocida didacta argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre la problematización de las prácticas de enseñanza. Acá también ya vamos a, en realidad, la entrevista ustedes ya la van a comenzar a hacer,
van a tener que presentar la transcripción y sistematización, analizar mediante una infografía con categorías de análisis y va a haber habilitados foros de consulta optativos para hacer justamente pedir asesoramiento para sistematizar y analizar la entrevista. La actividad individual sigue entonces centrada en la lectura de la clase 2. Del 17 de agosto al 8 de septiembre vamos a estar cerrando la materia le damos 3 semanas, el tiempo más prolongado, justamente para la cuestión de la programación de la enseñanza y los componentes didácticos curriculares. Acá tenemos previstas 2 clases sincrónicas, el 21 y el 24 de agosto. No. Hola. Sí, van a tener que van a tener que trabajar con un programa, por lo tanto les pido ya que ustedes vayan tratando de conseguir. Por favor, que cierren ahí algún micrófono que está abierto. Gracias. Vuelvo a la idea, necesitamos que ustedes consigan un programa de universidad o de nivel superior. Si el programa tiene que ver con la carrera de ustedes, mucho mejor, porque van a estar en conocimiento de las cuestiones disciplinares con mayor discernimiento. Bueno, se les va a pedir que identifiquen los componentes de ese programa y que van a completar una guía y después van a elaborar en grupo una unidad didáctica. ¿Qué es la unidad didáctica? Una propuesta de enseñanza para un tema de ese programa. También va a haber foros optativos de consulta y, por supuesto, leer toda la clase 3 que es sobre programación. Por último, esta elaboración de una unidad, la planificación de una unidad didáctica es grupal, pero va a ir acompañada de una reflexión personal de cada uno, de cada una acerca del trabajo realizado. Bien, si dejo habilitado, si alguno quiere hacer algún comentario, preguntar algo. Yo estoy yendo un poco rápido, disculpen, pero es para optimizar el tiempo. Vamos a seguir conectados. Para eso están las aulas virtuales, salvo entre el 13 y el 19 de julio, que ustedes no sé si ya saben que no va a haber aula virtual, porque se están por hacer actualizaciones técnicas de la plataforma virtual Moodle, de la naranja, que es la que usamos nosotros. Oh, perdón, entonces, Maite. bueno, sí. Te interrumpo un segundito. La especialización se dicta en la verde, así que no nos afecta. Bueno, me olvidé. Lo que pasa es que tengo otra. Sí, lo que sí, lo que habíamos propuesto es, y se consideró, son las vacaciones. Es decir que, además de las lecturas que vos propones desde el espacio, se pretende que los tutores no estén atentos al desarrollo, porque también toman sus vacaciones. Todo esto ya es en serio, porque todos estamos muy cansados. El trabajo en pandemia es muy exigente, estamos todos desbordados, y como una cuestión de salud mental necesitamos cortar. Les pido disculpas en el apuro. Sí, nosotros estamos en la plataforma Moodle verde, pero bueno, acá María ya aclaró que vamos a respetar las vacaciones. Bueno, entonces, acá leí alguna pregunta acerca de los grupos. Bueno, ¿cómo van a conformar los grupos? Los grupos no son monodisciplinares, son homogéneos desde el punto de vista de lo que se denomina en la educación superior familias de carrera. Entonces están las sociales, en las sociales ustedes tienen un vasto grupo de carreras: Derecho, contador público, administración, economía, sociología, antropología, licenciado en trabajo social, licenciado en comunicación social,
licenciada en Ciencias de la Comunicación, todo ese es los profesorados, las carreras de formación docente, todo esto entra dentro del paquete de las familias de las ciencias sociales. Después tenemos las familias de las carreras tecnológicas. Aquí entran todas las ingenierías de todo tipo, carreras técnicas, las tecnicaturas, tecnicaturas que tengan que ver con el campo más de las ingenierías. Si ustedes me dicen de tecnicaturas que hay de acompañamiento terapéutico, yo le diría que es más de las ciencias de la salud. Pero en general, bueno, las tecnicaturas entran acá, las carreras de diseño, todo tipo de diseño, diseño industrial, diseño gráfico, de indumentaria, bien. Las carreras entonces tecnológicas, las familias de las sociales, las familias de las ciencias naturales y experimentales, y las de las artísticas, todo ese paquete de artísticas, ya sea para licenciaturas o carreras docentes, y no sé si me estoy... y ciencias de la salud. Ciencias de salud, medicina, enfermería, kinesiología, psicología, bioquímica. En algunos casos también se incluye veterinaria porque comparte un buen componente de la formación con la de las ciencias de la salud. Pero bueno, estaría más en el campo de las ciencias naturales. A ver, criminalística. Y es que usted es criminalística, discúlpenme, sí. Criminalística, tienen que elegir. Criminalística está tanto en la familia de las sociales, por el componente de derecho que tiene la carrera, como en la de las ciencias naturales, por todo el fuerte componente de la química y de las ciencias experimentales y los peritajes, etc. Bueno. Maite, en mi sí. grupo comenzamos a compartir la planilla, y igualmente eso va a quedar postergado para más adelante porque se conecta con una de las actividades finales. Pero me consultaba un profesor de matemática, ¿con quién podría ser grupo, digamos? Bueno, matemática puede trabajar muy bien con las carreras tecnológicas. En las ingenierías hay siempre, y las de diseño, hay componente de matemática. Después están, obviamente, los profesorados específicos. En las licenciaturas en general hay componente estadística. Les diría que estadística es un campo que atraviesa todas las carreras. O sea, vayan viendo. Ahora no nos vamos a detener en esto porque, como dice bien Marlene, en cada grupo ustedes ven. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué les pedimos que se agrupen por familia de carreras? Perdón, acá están diciendo, arquitectura también tiene, tanto puede estar en tecnológicas como en social e incluso en artística. Arquitectura también es una carrera interdisciplinaria. Bueno, ¿por qué necesitamos familias de carrera? Porque para hacer una propuesta de enseñanza, para planificar, ustedes tienen que compartir algún punto en común del contenido, algo. A ver, si está un abogado con un ingeniero químico, ¿qué pueden decir uno del otro? Nada. No es lo mismo si estoy trabajando en impuestos, por ejemplo. Ahí sí hay un componente de derecho, incluso de historia, economía, administración, etc. Bueno, dicho esto, vamos a pedir más adelante la conformación de grupos homogéneos según el criterio de familias de carrera, que van a trabajar en las comisiones con cada uno de sus docentes. Ahora yo les pido a los profes que abramos el espacio de sistematización de las clases que ustedes subieron a los muros. Espera, ante Elena Cuevas, sí, matemática puede también estar con básicas, ciencias básicas, sí. Sí, adelante, no sé quién va a hablar primero, si Marcelo, Mara o Marlene. Sí, vamos a trabajar un poco con la devolución de los trabajos y bueno, aclarar también que cuando lean la consigna en relación a los grupos por disciplina, dentro de la consigna también van a encontrar algunos agrupamientos que armamos para que puedan tener una idea con qué otras disciplinas pueden pensar su trabajo en grupo.
Bien, retomamos un poco lo que fueron trabajando en el mural digital, ¿sí? La consigna era elaborar una narración respecto a una buena clase, unas buenas prácticas de enseñanza dentro del nivel superior. Y por mi parte voy a abordar lo que fue el trabajo en la Comisión 1, ¿sí? Luego mis colegas van a abordar las otras comisiones. En cuanto a la Comisión 1, la verdad que hubo mucha intervención en relación a los posteos. Hubo un total de 23 posteos de relatos en la Comisión 1. Y quizás quiero destacar algunas cuestiones que nos detuvimos a observar dentro de esos relatos. Primeramente, bueno, algunas cuestiones vinculadas a los títulos, ¿sí? Fueron bastante llamativos. Acá seleccioné alguno a modo de ejemplo. Hubo uno que decía, una buena práctica, un buen docente y el impacto en la formación, ¿sí? Fíjense que ahí está haciendo relación ya de inicio a la práctica, al docente y a lo que produce en el otro que recibe esa práctica. También otro de los títulos fue Una buena enseñanza transmite conocimiento. También ahí trabajando esta dupla interesante en la didáctica que es la enseñanza y el aprendizaje. Y otra que decía, una buena enseñanza favorece un buen aprendizaje. Un buen aprendizaje se traduce en una competencia adquirida. Fíjense que fue trabajando a mayor complejidad, digo, los componentes que fueron incorporando en sus relatos. Y por último, en cuanto a título, me gustó mucho esto, y lo tomé como ejemplo, que pusieron anécdotas en la enseñanza. Fíjense el concepto que deciden utilizar para nombrar ese relato. Y lo retomé porque cuando lo leí pensaba que qué interesante ese componente vinculado a la idea de que la práctica propia de la enseñanza produce en instancia última esta situación de anécdota, de felicidad, aquello bueno que nos queda, que nos deja, digamos, esa propia práctica. Y bueno, trabajaron una variedad de espacios curriculares. Aquí tomé nota de algunos que fueron como los más mencionados. Ejemplos como didáctica de la matemática y pasantía. Eso me dio un pantallazo de que hay varias personas de la formación de la disciplina de matemática. Otros docentes que se recibieron de docente de profesorados, marcaron mucho su paso y su ejemplo de buenas prácticas en el espacio de residencia, en el espacio de psicología del sujeto. Otros que son colegas, que son de ciencia de la educación, pusieron ejemplos como evaluación, también la cátedra de matemática, filosofía, y leí uno que me llamó un relato muy interesante, que era de clínica médica en la carrera de veterinaria. Así que a partir de esos espacios curriculares podemos, y de los relatos que fueron narrando, tomamos como algunos rasgos que encontramos en común, como algunas categorías destacadas dentro de esos relatos, y bueno, primeramente en relación a este rasgo, en relación a la propuesta de enseñanza, tomé algunos ejemplos para dar cuenta de cómo demarcaba en su relato, en esa narración, esa propuesta que ha tenido el ejemplo de buen docente que han seleccionado. En una instancia planteaban la idea de la exposición, el juego, la representación musical. Otros marcaban que la docente que habían seleccionado intercambiaba constantemente el diálogo y la información con los estudiantes, con el material, el lugar de la lectura, que no era cualquier lugar, sino que era un lugar de una lectura de antelación a las clases, y que eso permitía o posibilitaba un diálogo dentro de esa propia práctica. Y luego también esta idea de que la buena práctica en relación a la propuesta de enseñanza se centra en no quedarse o romper, me gustó mucho esa palabra, romper con el esquema tradicional, y más bien pensar trabajo en pequeños grupos y en grupos grandes dentro de la clase. Entonces, lo que quería resaltar de esos fragmentos, de manera sintética, es que ahí plantean esta idea de la propuesta de la enseñanza siempre en relación a la interacción, y que siempre el estudiante está incluido de manera
activa, participativa, problematizadora, pero que siempre está ahí el rol del estudiante también desde un lugar fundamental en la práctica. Y luego destacar dos aspectos que evidencié, que eran en relación a aspectos actitudinales que planteaban en el relato de estas buenas prácticas, actitudinales vinculadas al docente, ¿no? Algunos ejemplos que decían que una docente era enérgica, transmitía pasión por lo que enseñaba. Fíjense lo que utiliza, digamos, ¿no? El concepto de la pasión dentro de esta propia práctica. Y también la idea de la experiencia y la enseñanza desde lo vivencial, es decir, esta idea de la vivencia siempre con ese toque de empatía y de fraternidad, ¿no? Esta cosa de la empatía fundamental que se debe establecer entre el docente y el estudiante de manera mutua. Y por último, la idea de algunos rasgos relacionados a los aspectos profesionales, cómo destacaban en sus relatos justamente estas ideas de el conocimiento. Había en un relato de una profesora de filosofía, decían, esta profesora era respetada en su clase por el conocimiento que tenía respecto a la filosofía. Como me gustó porque dice, nos transportaba a la misma Grecia, a Roma, a la Edad Media, al Renacimiento. Fíjense esa posibilidad de que el estudiante, mediante lo que el docente comparte con el conocimiento, puede llevar más allá del aula, digamos, ¿no? Y algunas otras ideas pensadas en las clases que estaban bien preparadas, estaban bien dictadas, vinculaban los temas con el contexto. Y por último, la idea también de la clase dictada por la docente, en la idea de poder tener un modo muy especial y sobre todo esta idea del respeto vinculado a la participación, a las opiniones, y a su vez vinculado al conocimiento, al amplio conocimiento académico que la docente tenía. Eso nos da cuenta de cómo estos rasgos, estos aspectos, en algún punto ya nos empiezan a evidenciar que las buenas prácticas de enseñanza justamente van a suceder o van a estar subyacentes a las buenas intenciones del docente, a estos aspectos actitudinales de empatía, de respeto, pero también en la necesidad de guardar y de, si se quiere, atender también la epistemología y el conocimiento académico para generar esas buenas prácticas. Así que la verdad, felicito y me encantó leer cada uno de los relatos. Gracias, Bueno, Marcelo. En cuanto a la comisión 2, estuvimos recorriendo un poco el mural digital y nos encontramos con 17 posteos. Sí, un poco coincido con esto que planteaba Marcelo de los títulos llamativos que nos encontramos en los relatos. Por ejemplo, hubieron algunos que referían a Marcando un camino, Un recuerdo imborrable, ¿sí? En la selva de los símbolos, Una profesora que dejó huellas, Aprendiendo juntos, entre otros. En cuanto a los espacios curriculares de los docentes que mencionaban de esta buena enseñanza, estuvieron la literatura, el inglés, ¿sí? Fisiología vegetal, Sistema de Información 2, física. Fíjense la cantidad de profesores y profesionales en las distintos espacios curriculares. Pasantía y memoria, química también, didáctica específica, ingeniería química también, entre otros, por supuesto. Dentro de los rasgos comunes o categorías destacadas, podemos mencionar que destacaban e indicaban esto de la propuesta de enseñanza en cómo marcó esa planificación de clase por parte de los docentes, cómo marcó su propia trayectoria de formación. Por ejemplo, en cuanto al tipo de estrategias que utilizaban, estas estrategias fomentaban el pensamiento crítico, por ejemplo, el uso del debate en la clase, el estudio de casos reales, por ejemplo, tareas de investigación, trabajos en terreno, ABP, juegos, obras artísticas, y también hubieron quienes destacaron las clases magistrales, pero con espacios de intercambios y feedback
con los estudiantes. También mencionaron este tema de la fluidez en el contenido disciplinar, es decir, el manejo disciplinar que tenían estos profesores a la hora de desarrollar sus clases. Utilizaban distintos tipos de ejemplificación para explicar conceptos, por ejemplo, y también planteaban relaciones o vinculaciones entre esos conceptos teóricos abstractos con la realidad actual. Otra cuestión que destacaron fueron el desafío que planteaban durante el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, bueno, ahí yo lo mencioné, esto de una carta al docente que quiero ser. O sea, una profesora que le planteaba a una colega de esta comisión realizar una carta al docente que ella pensaba que podía ser en el futuro. También destacaron esto de la relación, o se pudo observar esto de la relación principiante y experto. Específicamente hubo una experiencia de una colega que compartía la invitación por parte de su profesora a formar parte de esa asignatura a partir de adscripciones, por ejemplo. Otra de las cuestiones que destacamos es que estos profesores realizaban devoluciones luego de una actividad, por ejemplo, o planteaban durante el desarrollo de su clase coevaluaciones entre los propios compañeros de clase. Y también destacamos esto del tipo de recursos que utilizaban. Por ejemplo, utilizaban relatos de casos durante el desarrollo de sus clases, utilizaban, por ejemplo, materiales de lecturas potentes y también materiales didácticos elaborados por los mismos docentes. Y finalmente, aspectos actitudinales que manifestaban estos docentes, como por ejemplo una relación de empatía con sus estudiantes, el poder llamar por el nombre al estudiante, esto me llamó mucho la atención, también el trato afectivo con los mismos y esta buena relación también que muchos manifiestan con los egresados, y finalmente también la apertura en sus clases de poder escuchar opiniones diversas y poder también recibir preguntas y responderlas durante la clase. ¿Sí? Dejo de compartir pantalla y te cedo la palabra, Marlene. ¿Me escuchan? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve, Marlene. Bueno, fui seleccionando algunas categorías o componentes que aparecen como rasgos distintivos en los muros de la Comisión 3, ¿sí? Aparece mucho el protagonismo que va a tener el estudiante en el relato de esa buena enseñanza. Aparece también el conocimiento de la asignatura, en relación a cómo el docente que está a cargo de esa clase tiene experticia en la clase que está desarrollando. Entonces, es muy recurrente en los fragmentos de esos relatos de que el docente tenía que estar preparado para la asignatura. Rescatan mucho en eso. Aparece también la parte de carácter situado del aprendizaje, cómo la enseñanza que el docente le brindó le permitió resolver algunas cuestiones ligadas a la práctica, problemas específicos de la asignatura, y también experiencias diversas. Esto se conecta mucho con lo que mencionó Mara y Marcelo en relación a las estrategias. Aparece la idea de desafíos, dispositivos específicos. Había un dispositivo que comentaban que era de la reja. Entonces, cómo los rasgos en común que van a estar presentes en el muro digital tienen que ver con algunas categorías que estoy subrayando acá. Por ejemplo, conocimiento de la asignatura, el razonamiento disciplinar, cómo le permitió a ese docente en su clase poder razonar disciplinarmente, también la reflexión que pudo hacer en relación a los intereses, poder invitar a los alumnos a que puedan reflexionar sobre la asignatura específica. Y bueno, estos son algunos ejemplos. Y esperar un poquito. De cómo que fui seleccionando que me parecieron muy significativos en relación a este componente. Después aparece el protagonismo genuino del estudiante, de cómo ellos hablan en varios casos de cómo se sentían de un igual a igual,
el hecho de la empatía, cómo está relacionado con lo que me mencionó Mara, de cómo la empatía también conecta con ese contenido, con esa asignatura, con esa clase. Entonces, estos son algunos fragmentos que fui seleccionando y que me parecieron muy importantes. Por ejemplo, estimulan a los estudiantes para que formulen sus preguntas, la simpleza en la transmisión de contenidos, el absoluto respeto por los jóvenes y la total entrega a esa hermosa profesión, la de enseñar. Bueno, después también aparece experiencias diversas de aprendizaje, que es lo que mencioné, el hecho de contar anécdotas, ejemplos, destacan también la utilización de mapas conceptuales, la construcción del conocimiento por desafíos, y por último, la idea de carácter situado, donde el contexto forma parte en ese aprendizaje y que a ellos le permitió poder conectar con nuevos desafíos, con nuevos problemas, totalmente ligada a la disciplina que está enseñando ese docente, ¿sí? En total fueron 20 muros digitales. Aquí se puede ver el PDF, con las imágenes que también fueron compartiendo, y que después también lo vamos a publicar para que lo puedan visualizar desde esta vista. Bueno, dejo de compartir. Muchas gracias a los tres. Gracias a Mara, Marlene y Marcelo. Bueno, a mí me encanta ver estas cosas. Me encanta. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya forman parte de la didáctica. Esto que escribieron ya es conocimiento didáctico. Ustedes produjeron conocimiento didáctico acerca de lo que es la buena enseñanza. Van a disponer, les voy a pedir a los profes que compartan lo de los 3 muros, porque está bueno que se lean. Es más, en lo que vayan a escribir, cítense, todos tenemos valor en esto. Bueno, y por supuesto, inmediatamente a mí me da pie para empezar a desarrollar la cuestión de la enseñanza en la educación superior y particularmente desde la perspectiva de la buena enseñanza. Bueno, ¿por qué nos ocupamos de la buena enseñanza en la universidad, en la educación superior en general? Bueno, en lo que es en el nivel terciario y cuaternario, la buena enseñanza es un tema que ya tiene su tiempo, pero que se discute y se habla y se investiga hoy en el campo de la didáctica. Forma parte de lo que se denomina la nueva agenda de la didáctica. Otra cuestión por la cual se habla de la buena enseñanza tiene que ver con el escenario internacional de la educación superior. Este es un escenario, a ver, ¿qué pasa? La educación superior es el nivel más internacionalizado. Por lo tanto, acá hay mucha producción en relación con las problemáticas de la formación en el nivel superior que se comparten a nivel internacional. Por otra parte, esto está también en relación con los desafíos de la educación y la formación docente en el siglo XXI. Cuando hablamos de la nueva agenda de la didáctica y de la buena enseñanza como objeto de análisis, constituye, como están diciendo estos colegas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una categoría conceptual central que se refiere a estas cosas que ustedes estuvieron escribiendo y compartiendo en el muro. Buenas acciones docentes que se identifican por la intuición, la sabiduría práctica y la espontaneidad. Esta conceptualización está ilustrada en las tres sistematizaciones que hicieron los colegas. Para hacer una síntesis, ¿cómo identificamos una buena enseñanza? Bueno, vamos a decir algo que va por la negativa.
La buena enseñanza no es simplemente un sinónimo de enseñanza exitosa. ¿Qué quiero decir con exitosa? No es que la enseñanza es buena porque los alumnos se terminan sacando notas altas. Fíjense que esto no es lo que ustedes rescataron en sus relatos. Como dice Fentesmaker, un pensador, un pedagogo norteamericano, la buena enseñanza complementa o se distingue por su fuerza moral y por su fuerza epistemológica, que también claramente aparece en estas evocaciones que han hecho ustedes. ¿Qué significa esto de fuerza moral, fuerza epistemológica? En el sentido moral, dice Fentesmaker, ¿qué acciones docentes pueden justificarse sobre la base de principios morales y son capaces de provocar acciones de principio por parte de los estudiantes? Bueno, ustedes lo han demostrado, ¿eh? A ver, hay una carga ética, moral en las acciones de la enseñanza que son, a ver, que cobran especial importancia porque promueven en los estudiantes acciones que tienen que estar basadas en principio. Y directamente no podemos separar, acá estamos separando por una cuestión analítica, pero en sentido epistemológico, dice el autor, lo que se enseña es racionalmente justificable y en última instancia, fíjense, digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda, digno, yo le agrego, de que el estudiante haga el esfuerzo por aprender. Esto tiene que ver con la validez epistemológica de nuestros programas, de los contenidos y de cómo los abordamos. Hay una tendencia en el profesorado de nivel superior de creer que la disciplina de uno es lo fundamental y recargamos los programas sin olvidándonos, por ejemplo, que a ver, es historia, pero no es para un historiador, es la historia para un sociólogo, para un economista, que no es matemática para el matemático, que es matemática para el ingeniero agrónomo, para el contador, que no es pedagogía para profesores y licenciados en ciencias de la educación, sino pedagogía para profesores en otras disciplinas. Bueno, todo esto entra en juego. Entonces, cuando hablamos de la buena enseñanza y de la enseñanza en general, es todo el esfuerzo que hacemos para ayudar a que los alumnos aprendan. Ese es el sentido último. Y esto bueno, lo bueno, integra aspectos lógicos, aspectos psicológicos y aspectos morales, y también se relaciona con el logro, pero no por una alta nota, sino logro en los conocimientos robustos que se logran en los alumnos. Los enseñamos a pensar, como dicen ustedes, los ponemos en el lugar de formular preguntas, va a decir que en vez, y esto salió acá en las experiencias que ustedes relataron. Entonces, lo bueno es que las acciones de enseñanza se responden, se justifican con principios de instrucción defendibles pedagógicamente y racionalmente sólidos. Bueno, en relación con lo segundo que yo le decía, los cambios en la educación superior, el acuerdo de Bolonia, ya a fines del siglo pasado, fue fundamental porque se crea el espacio de educación europeo de educación superior, que implicó flexibilizar y garantizar movilidad de docentes y de estudiantes en toda la comunidad europea. Y bueno, esto por supuesto generó conflictos, generó visibilización de prácticas obsoletas en la formación de las universidades europeas y a necesidad de que la gente los profesores se comenzaran a formar para poder responder a las nuevas estructuras curriculares que se estaba poniendo como parte de qué iba a ser aquello que se va a compartir en ese espacio europeo de educación superior.
Entonces nos dice este investigador Medina Moya, la aparición de una nueva estructura curricular, la propuesta de nuevos métodos de enseñanza centrados explícitamente en el aprendizaje de los estudiantes y la nueva concepción del trabajo de los profesores tras todos los cambios que llevó este fin del siglo pasado, están generando unas exigencias pedagógico-didácticas que no tienen parangón en la reciente historia de las universidades europeas. En este sentido, buscando a ver cómo enseñamos, cómo nos acomodamos a los tiempos, bueno, se hace necesario desde la didáctica poner de manifiesto y hacer visibles aquellas buenas prácticas docentes que realmente se centran en el alumno y en su proceso de aprendizaje. El interés entonces es, aquello se centra en saberes disciplinares y pedagógicos curriculares, personales, etcétera, que habilitan para un ejercicio competente de la enseñanza, es decir, aquellos conocimientos que dan especificidad a la función docente, permitiendo hacer una distinción entre un docente y un especialista en la materia. Y esto ojalá que sea el resultado de esta carrera para ustedes. Una cosa es ser especialista en una disciplina, y otra cosa es ser docente, y otra cosa es ser buen docente en ese campo disciplinar. ¿Cuáles son los conocimientos que requiere la enseñanza? Bueno, obviamente tenemos que saber contenido. Tenemos que tener conocimiento didáctico general, conocimiento del currículum. Voy a detenerme después en ese específico conocimiento didáctico del contenido, que es el que nos diferencia de ser simplemente un especialista en la materia, conocimiento de los estudiantes, de los contextos en los que nos movemos, y conocimiento de objetivos, finalidades, valores, fundamentos filosóficos e históricos de la educación. Cuando hablamos entonces del conocimiento didáctico del contenido, estamos haciendo alusión a esto que muestra acá la diapositiva. La capacidad que tiene el buen docente para transformar el conocimiento de la disciplina de tal manera que lo hace aprendible, asequible, comprensible a los estudiantes. Alguien puso por ahí, se me viene ahora a la mente, hacía fácil lo difícil, dijo alguien de su buen docente recordado. Los procesos de transformación del conocimiento de la materia que poseen los buenos profesores en las representaciones pedagógicas guían su indagación práctica. Y tales representaciones se relacionan estrechamente con los intereses y conocimientos previos de los alumnos. Por eso hacemos principal hincapié en esto. Es fundamental conocer bien la disciplina, y eso también lo han dicho. La buena comprensión de la materia es un sustento. ¿De qué? De una buena transformación en representaciones con potencialidad didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos saber la disciplina para poder hacer transformaciones pertinentes y adecuadas para que los alumnos comprendan. Bueno, voy a pasar esto para llegar a esta cuestión. ¿Qué es ser el docente de la educación superior? Bueno, es una profesión compleja, porque miren lo que estamos articulando. Articulamos fundamentalmente campos disciplinares con campos de las prácticas profesionales. Y cada uno de estos campos tienen dinámicas epistémicas diferentes. Son prácticas distintas y lógicas distintas, pero en el currículum de la formación superior que formamos, para formar profesionales, esto se entrecruza y hay que articular. A su vez, esta docencia del nivel superior se mueve en un contexto interno, que es la institución, a su vez dentro de un contexto externo, como está mostrando acá este otro esquema de Miguel Ángel Zabalza. Miren lo que hay en el contexto externo de la educación superior, las políticas de educación superior.
los colegios profesionales y sistemas de acreditación, el mundo del empleo y los avances de la ciencia, la cultura, la investigación. Nuestro contexto interno está marcado por, ya sea la facultad, la universidad o el instituto, con sus culturas institucionales, sus culturas académicas y los rasgos que tengan particulares. Y ahí, en todo esto, está la docencia articulando al alumnado con los contenidos de los planes de estudio y la acción didáctica de los profesores y las profesoras. En este contexto, entonces, y no está ahí, bueno, esto lo digo yo a partir de las investigaciones que hicimos de buenos docentes acá en la UNE. La buena enseñanza supone fundamentalmente calidad de lo que se enseña, o sea, hay relevancia y profundidad de los contenidos. Hay logros de los aprendizajes y hay una idoneidad práctica, hay un saber hacer didáctico, hay un saber hacer pedagógico. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esta buena enseñanza? Nos lleva a reconocer a lo que se denomina profesor memorable, que es lo que nosotros vamos a tratar de que ustedes entrevisten. Profesor, profesora hay que poner ahí, profesor y profesora memorables. Que no es lo mismo que un docente experto. Hay docentes que son expertos en lo que hacen, pero no dejan esta huella o no llegan a tener ese virtuosismo de profesores que dejan huella como las que ustedes registraron en los muros hoy o durante esta semana. ¿Qué caracteriza al profesor memorable? El compromiso auténtico con los aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Y en las investigaciones aparece una constante, que la concepción de estos profesores y profesoras acerca del aprendizaje humano es congruente con lo que hoy se sabe en investigación de teorías de aprendizaje acerca de cómo aprende el ser humano, que es la construcción. Fíjense lo que nos dice Ken Bain, que investigó este tema con muchísimos docentes en universidades de Estados Unidos. Dice este investigador, sin excepción, los profesores extraordinarios o memorables conocen su materia extremadamente bien. Están al día de los desarrollos intelectuales, científicos o artísticos de sus campos. Razonan de forma valiosa y original en sus asignaturas, estudian con cuidado y en abundancia lo que otras personas hacen en sus disciplinas. Leen a menudo muchas cosas de otros campos, en ocasiones muy distantes del suyo propio, y ponen mucho interés en los asuntos generales de sus disciplinas, las historias, las controversias y discusiones epistemológicas. Son capaces de pensar sobre su propia forma de razonar en la disciplina, analizando su naturaleza y evaluando su calidad. Esa capacidad de pensar metacognitivamente es la responsable de mucho de lo que hemos visto en la mejor docencia. Bien, voy a cerrar acá. Ustedes, buena parte de lo que yo estuve exponiendo lo tienen desarrollado en la clase 1 que está subida en las aulas. Pero para cerrar, el profesor memorable, aquel que lleva adelante una enseñanza virtuosa, yo a partir ya de tantos años que trabajo este tema, les diría que podemos identificar así como rasgos distintivos. Pero ¿saben qué? En primer lugar, son buenas personas. Acá viene la base ética. Un mal tipo, una mala tipa no son profesores memorables. Personas mezquinas, reticentes, egoístas, que están preocupados por sus carreras académicas o profesionales,
difícilmente llegan a ser, pueden ser profesores expertos, o sea, saben lo suyo, pero no son memorables, o sea, acá hay un componente ético, son buena gente. Les aclaro que esto lo digo yo, hay otros colegas que no piensan como yo, que me dicen, no, mira que resultó ser un estafador, pero era muy buen profesor en la facultad. Bueno, no sé, yo sigo diciendo, sí, puede ser que enseñaba bien, pero esa cuestión de compromiso ético-moral está presente en los profesores memorables. Entonces, buena gente. Segundo, son apasionados del conocimiento. Sin pasión no hay esta cosa. Vos tenés que estar copado. Y son tan copados que, como dice Ken Bain, saben de otras cosas. Le digo por profesores de la UNE, me acuerdo un profesor, ya se jubiló de la Facultad de Ingeniería, ese hombre sabía, no sé, del universo, y todo lo que investigaba e indagaba, lo hacía para hacer mejores sus clases, para llegar a sus alumnos de los primeros años. Estaba muy preocupado. Bueno, esa es la tercera, preocupación por la formación de los estudiantes. Y esta combinación con que saben mucho, se apasionan y son buenos y se preocupan, alguien puso ahí, escribió, nos decía estimados y estimadas, nos daba las palabras, ¿y eso qué es? Eso es algo que no se dice mucho, pero hay que empezar a decir. Eso es amor pedagógico. A ver, cuando uno enseña, da algo, da de sí, lo mejor de sí. ¿Y cómo vamos a dar lo mejor de nosotros o de nosotras mismas si no queremos o no valoramos a los destinatarios de esto? Y esto lo digo porque yo muchas veces con mucha tristeza escucho docentes, por ejemplo, de secundario, que dicen, no, ¿qué te vas a preocupar? Son unos salames, están en otra cosa, no les interesa nada. O profesores de los primeros años de la universidad, no saben nada, no entienden nada, son apáticos, y dele con cosas negativas. ¿Cómo vos le vas a dar algo bueno y valioso tuyo a quien lo pusiste en un lugar de menosprecio? Y esto es una constante, y lo estoy diciendo ya no como un parecer, sino como relevamiento en investigaciones, tanto internacionales como en el país. Así que, bueno, estos son los docentes que queremos con los que ustedes lleguen a tener una charla, una entrevista, para poder nosotros después, que esa charla, esa entrevista los ayude a ustedes a pensar en propuestas de enseñanza potentes, fecundas, fértiles, no centradas en la repetición y en un hacer como. Bueno, hasta acá llego para darle lugar otra vez a los colegas que nos hablen un poquito, nos queda poco tiempo, pero bueno, comencemos a ver lo de la entrevista, igual va a estar todo cargado en las aulas. Los dejo, chicos, chicas. ¿Les parece? Le comparto brevemente alguna explicación sobre la entrevista, sí, pero más sí. Relevante va a ser la consigna para ellos. Así que comparto la filmina. Básicamente, ustedes seguramente en la carrera habrán hecho entrevistas. Siempre nos involucra de alguna manera. Entonces, este es un material que nosotros vamos a dejar a exposición, que tiene que ver con la entrevista en sí mismo. Inclusive también vamos a compartir un material para que puedan profundizar sobre la temática. Y bueno, la entrevista es un intercambio cara a cara. Ustedes fíjense que ahora estamos en una situación distinta. Posiblemente la entrevista la tengan que hacer a través de un Zoom. Entonces, tengan en cuenta cuál va a ser el contexto en el que ustedes van a situarse, ¿sí? Es necesario que ustedes tengan una preparación para la entrevista. Para eso nosotros preparamos unas consignas para que ustedes puedan tener en cuenta cuál va a ser el tiempo, cuál va a ser el lugar. Obviamente puedan situarse de una manera distinta, pero que puedan acordar con ese profesional y puedan explicar el sentido que nosotros en la consigna le vamos a ir mostrando, ¿sí? Bueno, con respecto a eso, nosotros vamos a ir desglosando algunas preguntas que tienen que ver con la clase. Si a ustedes se le ocurren otras, de acuerdo al campo disciplinar que ustedes van haciendo,
es necesario que también ustedes pueden desplegar interrogantes a partir de la entrevista que van a presentar. Disculpame, Marlene, disculpame, hago una aclaración. Es tal como lo está explicando Marlene, pero les diría como sugerencia, sobre todo para aquellos cursantes que no han hecho nunca una entrevista, que traten de seguir las preguntas que nosotros proponemos, aunque no hagan todas. ¿Y saben por qué le digo? Porque me ha pasado en otras especializaciones, que comienzan hablando, y uno terminó hablando, creo que de la Guerra de las Malvinas, con su entrevistado. Bueno, ¿se imaginan lo que es después analizar eso? Entonces, está bueno que ustedes pongan de sí, de todo esto que ustedes van a ir viendo, pero las preguntas que les proponemos en la guía que está en el aula, están directamente pensadas para cuestiones didácticas. Esto nomás, disculpa, Marlene. Si hay alguna cuestión específica del Por contenido, supuesto, que sale de la misma entrevista. Sí, sale de la misma entrevista, lo pueden ampliar, pero siempre y cuando tenga el sentido de la propuesta que nosotros le estamos presentando. Estas son algunas consideraciones, o sea, tener en cuenta de ser cortés, o sea, tener el control de la entrevista. Quizás no me voy a detener mucho en esto porque más que nada queremos mostrarle también la consigna, ¿sí? Y bueno, estas son algunas de las preguntas que también está presente en la guía que le vamos a presentar. Y bueno, por ejemplo, referidos a los objetivos de la materia, el propósito que se propuso con la clase. O con las clases, sí. Con las clases que trabaja frecuentemente, sobre aspectos relacionados intrínsecamente con el contenido de la materia, eso que apareció también en el muro digital relacionado a la asignatura que a ustedes le impactó, también pueden tener en cuenta en el momento de hacer la entrevista. Y después también relacionada a las estrategias de trabajo que van a estar, que desarrolla frecuentemente en el desarrollo de la materia, ¿sí? Bueno, esto en relación a aspectos vinculados a la entrevista, pero después le vamos a presentar también la consigna con algunos componentes que van a organizar ese trabajo de entrevista, ¿sí? Si querés, yo acá tengo la entrevista, el guión. Si quieren que compartan, claro, chicos. ¿Quieren? Sí, Maite, por favor. Sí. Si lo tenés a mano. Bueno, este Power también lo vamos a subir, lo vamos a arreglar un poquito, pero esperen que yo ya estoy perdida, no sé ni dónde estoy. ¿Dónde se me perdieron ustedes? A ver, voy a ver si comparto. Ahí estoy, acá estoy. Ya comparto con ustedes. ¿Dónde está compartir pantalla? Después también otras consideraciones que vamos a complementar a este trabajo de entrevista con materiales, lo vamos a publicar en el aula también, ¿sí? Bien. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, fíjense, lo primero que estamos escribiendo acá es que ustedes tienen que, a la entrevista es grupal, alguien preguntó por ahí. Por ahí no van a hacer todo, no pueden hacer 5 personas una entrevista. Yo le diría que 2 hagan y los otros 2 ayuden, o los otros ustedes intercambien tarea, uno graba, el otro desgraba, el otro sistematiza. ¿Estamos? Bueno, se sugiere iniciar la entrevista aclarando el objetivo y que esta información será utilizada sin mencionar el nombre del entrevistado, resguardado por la Ley de Protección de Datos Personales. Esto nosotros lo tenemos porque, bueno, son protocolos que usamos en investigación. Puede ser que el entrevistado no tenga problema de que mencionen su nombre, pero en general es esto lo que se mantiene como un encuadre, digamos, del trabajo. Bueno, preguntas orientadoras. Como dijo Marlene, no exactamente iguales, pero para que ustedes tengan en cuenta y no irse para cualquier lado. ¿Cuál es su formación académica? Acá en formación académica también pueden preguntar su formación respecto de la docencia, si hicieron cursos sistematizados. ¿Cuál es su antigüedad? Si está jubilado o jubilada, ¿cuántos años trabajó en el nivel superior? Aspectos referidos a las prácticas.
¿Qué considera como cuestiones fundamentales a la hora de decidir qué y cómo enseñar? Actualmente, ¿sobre qué contenido está trabajando y cómo lo eligió? La secuencia que plantea, los ejemplos. ¿Por qué enseña ese contenido? Con relación a los contenidos disciplinares, ¿qué tiene en cuenta para decidir las actividades con las que va a trabajar esos contenidos o con las que trabaja el contenido? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza generalmente? ¿Puede explicarlas o describirlas? Acá sería bueno si ustedes generan un espacio de descripción minuciosa, eso es muy importante, esta es la quinta. ¿Cómo enseña? ¿Qué tiene en cuenta para evaluar los aprendizajes? ¿Cuáles son los instrumentos o actividades que con más frecuencia utiliza? ¿Con qué recursos trabaja? Si bueno, la persona se está hablando de pandemia, seguro que va a comentar qué hace, si usa redes, cómo trabaja con internet, etc. Respecto al conocimiento del estudiante, ¿ha identificado obstáculos más comunes que tienen los estudiantes respecto del contenido de la materia, para comprender la materia? ¿Cuáles son esos obstáculos que tienen? ¿Cuáles son las dificultades que generalmente releva? Y acá se puede agregar, ¿no? Ya no lo incluimos, pero bueno, ustedes pueden agregar acá, ¿qué hace él o ella con esos obstáculos? ¿Cómo trata de trabajarlos, abordarlos, superarlos? En cuanto a los desarrollos de las clases, describir la clase típica, la que más frecuentemente desarrolla. Y sobre esa clase, ¿cuáles son las características que a sus criterios más entusiasmaron a los estudiantes? Bueno, estas son posibles preguntas. Ustedes a partir de leer los textos de Ken Bain, pueden formular otras preguntas, pero vuelvo a decir, enfóquense en lo didáctico. ¿Y qué es enfocarse en lo didáctico? En el qué, cómo, por qué, cuándo y con qué enseñar. Esa es la cuestión central. Bien, no sé si queda otra cosa por decir. Esto con tiempo, esto de golpe, le estamos presentando todo porque sabemos que se vienen las vacaciones, pero es para que ustedes tuvieran, esto se llama encuadre, para que ustedes tengan todo claro qué es lo que se va a hacer. Y si ahora no está claro, se va a ir clarificando durante el desarrollo de la materia. Nos están quedando pocos minutos, 5 o 6 minutos de clase, si alguien quiere comentar algo, decir algo. Profe, una consulta. Sí, Elena. En el caso de la entrevista tiene que ser, es imperativo que sea el mismo docente que nosotros relatamos en el muro digital, ¿o puede ser otro? No. Cualquier, ahí, a ver, que sea buen docente, no vayan a ir a un pascuato, una pascuata, que ustedes por hacer la actividad a cualquier soquete entrevistan. No, discúlpenme que sea así de guaranga. Tiene que ser alguien que valga la pena entrevistar. Claro. Que a ustedes les aporte algo, sea o no que ustedes hayan... Pero no necesariamente tiene que estar, profesora. Sí, Silvina. No necesariamente tiene que estar en actividad actual, o sea, porque el tema de las eso es lo que les decía, digitales... no necesariamente tiene que estar en actividad, puede estar jubilado, jubilada, y bueno, y aquí trabajar sobre el recuerdo. Miren, por ahí la mejor entrevista es ese tipo de persona, porque no está apurado por la vorágine laboral en la que andamos todos. La entrevista, alguien preguntó en el chat si puede ser grabada, no es si puede ser, tiene que ser grabada, por favor. Tienen que grabar la entrevista. Por eso yo les diría que 2 por lo menos entrevisten, 2 personas. Uno anota y el otro graba. Está atento ahí grabando y haciendo las preguntas. Necesitan los 2 soportes, lo que toman nota y la grabación. A ver, alguien está reclamando algo acá. Miguel Ángel nos dice mejorar notificaciones porque a veces es complejo encontrar las actividades.
Bien, Miguel, lo vamos a tener en cuenta. Es cierto, bueno, estamos comenzando, Miguel, estamos comenzando, pero es cierto, el foro es un lugar muy importante de intercambio. Bien, ¿alguna otra cuestión? Por ahí, Maite, comentar que tal vez no puedan hacer presencialmente la entrevista. Claro. Ahí pueden grabar desde Zoom y tienen esa ventaja también. Que nadie se vaya a comer una multa o una acción penal por andar circulando por la entrevista, por favor. Para eso tenemos los medios. A ver, acá dice alguien, ¿cómo formamos los grupos? Vamos a formar ahora, en lo que queda de esta semana, ustedes con los profesores que están en cada comisión, arman los grupos, ¿saben? Así que tranqui. La gente que está en Corrientes es probable que tenga más posibilidades de hacer una entrevista personalmente, porque nosotros acá en Corrientes estamos en otra situación. Pero Resistencia, no digo el interior del Chaco, que también es otra situación. Resistencia sí creo que van a tener que usar una de estas herramientas así de plataforma por Zoom o algo así. Sí, Maite, Bien. agregar nomás ahí a la pregunta, que después de esta clase se va a habilitar el Google Doc donde se van a ir registrando los grupos en el Drive que estaban preguntando, y ahí está aclarada esta cuestión de las disciplinas y demás. Así que a ella se le va a habilitar. Bien. Vamos a aclararles ahí cuáles son las disciplinas. A ver, las clases son obligatorias, dice alguien, porque, por ejemplo, ahí me consigue con la tutoría. A ver, gente, acá trabajamos, y aprovecho por esta pregunta, acá hay un pacto de gente decente entre ustedes y nosotros. Nadie los va a obligar a que estén exactamente todas las clases porque tenemos un principio de flexibilidad. Nosotros no somos dueños del tiempo de ustedes. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, nosotros no somos dueños del tiempo de ustedes. Ahora, hagan lo posible por estar en las clases sincrónicas, que estarían con todas las diferencias reemplazando la clase presencial. Acá dice María que mañana ya está, todas las clases se graban y va a haber un link para que ustedes puedan escuchar. Yo les digo que yo hablo tantas barbaridades en esta clase, soy grabada y ando siendo reproducida diciendo barbaridades por todos lados, no importa. Van a acceder a las clases y los que pueden estar y si no, escuchan la clase. Además, esta materia cuenta con algo a favor, que yo ya armé, todas las clases están escritas, tienen doble, tienen clase sincrónica y clase escrita. Así que cuando terminan esta carrera, si no sueñan conmigo, es porque ya no aprenden más didáctica. Bien. Una pregunta, Marcelo. Sí. Nosotros, la gente que ya se armó de los grupos y en comisiones, por ejemplo, yo estoy con Carolina Blanco, ya estamos hace rato juntas. ¿No es necesario rearmarnos otra vez o ya estamos? ¿Ya y depende, Silvina, son de la misma carrera, del mismo campo, sí, y bueno, sostengan el grupo. Sí. Yo, para lo único que necesitamos, que si el grupo están todos desde, digamos, en una misma familia de carrera, no hay problema. El tema es cuando son carreras muy disímiles. A ver, acá alguien me preguntó algo. En caso de que volvamos, tendrá usted nuestras clases, pero queríamos también estar en mi clase. Y bueno, vamos a ver. ¿Quiere que te diga? Yo no creo que se vuelva nada todavía. No va a volver, gente. Discúlpenme. Yo no soy ni médica ni política, pero creería que esto mínimo hasta septiembre, esta situación se va a mantener. Y nuestra materia termina a principios de septiembre. Tiene que pasar todo el invierno, que es el momento. Acá hay médicos en la clase. Silvina, ¿vos sos médica? Bueno, así que vos qué pensás, Silvina. No se va a volver, ¿eh? Mi opinión, creo que no.
Pero independientemente de eso, por lo menos en la facultad y las escuelas, no. No. Seguro no. No. ¿Saben qué pasa? El espacio de educación es el espacio de masividad, así que es muy difícil, Salvo que combinen bimodalidad y que hagan... ¿Cómo? El transporte, ¿no? Es lo peor. Así que no creo. Sí, y el transporte, sí. Bueno, así que quédense tranquilos que por el momento, si seguimos así, pueden escuchar la clase y si no, las van a tener grabadas. Bien, acá están diciendo que en el Chaco no se debe volver. Julie, ¿vos querés decir algo? Sí, no termino de entender cómo hacer. Yo formé un grupo con una ingeniera, yo soy psicóloga, o sea que vamos a tener que cambiar. La verdad que nos llevamos re bien y trabajamos muy bien juntas, pero dado lo que usted explicó, no logro entender todavía cómo... A ver, Julie, escúchame, a ver, y discúlpenme, pues yo soy muy acelerada. Aparte de esta, ya debe ser la 150 clases por Zoom que hoy se termina y se termina. Bueno, a ver. En realidad, para el trabajo del profesor memorable, pueden seguir. El tema es para la unidad didáctica, para hacer la unidad didáctica, Julie. Vos, con la ingeniera, ¿qué vas a hacer? Vos vas a tener que trabajar con alguien que mínimamente tenga punto de contacto disciplinario para elaborar la unidad didáctica. ¿Me entendés? Bien, sí. Por ejemplo, me consultaban de filosofía, ¿sí? Tal vez ahí con Julie. Sí, bueno, pueden ser, si están en la misma comisión, pueden hacerlo. Profesora, mi consulta es, yo estoy cursando esta carrera junto con mi hermana, pero mi hermana está en otra comisión, las dos somos de lengua, ahí no podemos armar, ¿no es cierto? Nosotros bueno, ya cursamos esta carrera. A ver, saben que eso traten con los profes, esa cosa más pragmática es si uno se cambia a otra, hacen cambio de comisión, charlenlo con ellos. No, esta asignatura nosotras ya la cursamos con usted en el profesorado superior acá en Corrientes, cuando usted la dictó. Sí, yo te veo cara conocida, Eva, sí. Ay, pobre, me está escuchando de nuevo esta mujer. Gracias, profe. Sí. Bueno, ¿alguna otra cuestión que quede ahí pendiente? Los integrantes del grupo, todo eso con los profesores van a ir trabajando y ellos le van a decir, son repacientes, son jóvenes. Miren, son lindos, jóvenes y saben mucho, así que tienen mucha paciencia. Sí, y también que ellos nos tengan un poco de paciencia hasta que colgamos las cosas en el aula y demás. Tenemos el receso, así que tenemos un tiempo y ahí vamos a ir organizando estas cuestiones más pragmáticas, ¿sí? Por ahí la información también vamos a enviar paralelo al aula virtual en un correo que creamos provisorio, por si no llega, entonces de la comisión 3 seguramente recibieron. Bien. Para reforzar un poco la comunicación. Y bueno, y si esto sigue así y la pandemia se sigue prolongando, cuando termine la materia haremos una fiesta por Zoom para cerrar la materia. Cada uno se pone un bonete, un globito al lado, algo, y brindamos y por lo menos brindamos y cantamos algo entre todos. Así le ponemos un poco de onda a toda esta situación. Bien, vamos cerrando entonces, les agradezco mucho la presencia, vamos a seguir conectados a través del aula virtual y muy felices vacaciones. Descansen. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.